Episodio 1. Cuando el deseo entró a la iglesia. Nadie sabe quién fue el primero en mirarla con ese tipo de deseo. Solo se sabe que, desde el día que Clara entró al templo vestida de luto y con los labios desnudos de plegarias, algo cambió en la parroquia de San Isidro. Los vitrales dejaron de reflejar santos. Los monjes comenzaron a soñar con carne en vez de cruz. Y el padre Gabriel dejó de dormir. Ella no reza, susurró la hermana Lucía. Pero sus silencios hacen que Dios tiemble. Clara no hablaba. Solo se sentaba en el último banco. Cada domingo. Como si su sola presencia juzgara a los fieles. Su vestido negro brillaba como si estuviera mojado en deseo reprimido. Ningún hombre podía verla sin bajar los ojos. Ninguna mujer podía verla sin sentir celos que olían a pecado. Una noche, el padre Gabriel decidió quedarse después de misa. Dijo que necesitaba limpiar el altar. Pero todos sabían que esperaba algo más. Ella no llegó por la puerta. Apareció sentada en el primer banco, como si nunca se hubiera ido. Y lo miró. ¿Quién eres?, preguntó el padre, con la voz temblando. Ella respondió por fin, con palabras que no tenían eco. Soy el deseo que Dios olvidó castigar. Ese fue el primer domingo donde no hubo sermón. El primero donde el crucifijo sudó. Desde entonces, todo aquel que la deseaba, terminaba confesando secretos que no sabían que tenían. Algunos lloraban. Otros reían como locos. Uno se arrancó los ojos frente al altar. Pero Clara no hacía nada. Solo estaba ahí, como una tentación viva, como una prueba que el cielo nunca quiso corregir. Y esa noche, mientras Gabriel quemaba velas hasta el amanecer, un niño entró corriendo al templo, gritando: «Mi madre dice que los santos ya no nos escuchan». Y al fondo, donde ella solía sentarse, quedaba una marca negra en la banca, como si algo santo hubiera ardido en silencio, y no dejó cenizas. Hay pecados que se escriben con deseo. Pero este fue el único que Dios olvidó castigar. Y en ese olvido, el infierno encontró su forma más pura de entrar. Episodio 2. El monaguillo que soñaba con su castigo. Dicen que los sueños no pecan. Pero nadie quiso mirar a los ojos de Matías después de aquella noche. Tenía 15 años. Era monaguillo desde los 9. Su alma era limpia. Su fe era firme. Y su mirada, hasta que Clara la tocó con la suya. No fue un roce. No fue un gesto. Fue solo una mirada. Y algo se rompió en él. Aquella noche soñó con el altar. Soñó con velas que se doblaban solas. Soñó con Clara, rezando desnuda, cubierta solo por los susurros de los salmos. Despertó gritando, con las manos ensangrentadas. Había apretado la cruz de madera tan fuerte que la astilla se le incrustó en la palma. «Padre Gabriel», lloró Matías al amanecer. «Soñé que le fallaba a Dios. Soñé que besaba el pecado y no quería soltarlo». Pero Gabriel no lo consoló. Solo lo miró en silencio. Él también había soñado con Clara. Y en su sueño, ella no solo rezaba. Le enseñaba a los santos cómo arder sin extinguirse. Ese mismo día, Matías fue al confesionario. Nadie lo obligó. Entró solo, con el rosario envuelto en la muñeca como si fuera cuerda para amarrar al diablo. Y confesó cosas que no vivió. Pero soñó. Cosas que no entendía. Pero sentía. Cosas que ningún niño debería decir. Cuando terminó, del otro lado, el padre Gabriel lloraba. «Esto no es tu culpa», dijo con la voz rota. «Es algo que ha entrado aquí. Algo que vino con ella». Esa noche, Clara no apareció en la iglesia. Pero el banco donde siempre se sentaba sangraba. Sí, sangraba. Como si la madera tuviera venas. Como si el deseo ya no necesitara cuerpo para habitar el templo. Matías no volvió a servir misa. Decía que cada vez que se acercaba al altar, sentía que sus huesos se doblaban hacia la banca vacía. Como si su alma ya no respondiera a Dios, sino a algo más profundo, más antiguo, más olvidado. No todos los pecados se cometen. Algunos solo se sueñan. Pero cuando el deseo es más fuerte que el juicio, ni el sueño es un lugar seguro. Episodio 3. La mujer que oró demasiado cerca del deseo. Nadie supo por qué Inés volvió al pueblo. Había estado ausente más de una década. Cuando se fue, llevaba un velo blanco. Cuando regresó, solo traía un crucifijo entre los senos y un silencio que olía a tragedia. Entró a la iglesia de San Isidro justo al anochecer. Los bancos estaban vacíos. Menos uno. El banco de Clara. Inés lo miró. No se sentó. Se arrodilló justo frente a él. Como si pidiera perdón a algo que no estaba allí, o que nunca se había ido. «No vengo a buscar a Dios», susurró. «Vengo a rogar que no me vuelva a tocar». El padre Gabriel la vio desde lejos. No se atrevió a interrumpir. Inés no era cualquier creyente. Era la mujer que, en su juventud, aseguraba haber oído a Cristo llorar.
Y cuando nadie le creyó, desapareció. Ahora, Frente al banco maldito, Inés empezó a rezar. Pero sus palabras no eran las del rosario. Eran salmos que nadie enseñó jamás. Versículos que ardían en el aire, como si fueran arrancados de un evangelio que nunca debió existir. Y entonces ocurrió. El banco suspiró. No crujió. No se quebró. Suspiró. Como si algo debajo de la madera, algo dormido, algo deseado, reconociera la voz de Inés. Ella se cayó de rodillas, gimiendo de miedo o de placer. Nadie lo supo. Y al fondo del templo, el confesionario se abrió solo. Sin viento. Sin manos. Solo con un lamento largo, como si alguien se arrepintiera demasiado tarde. Clara no se ha ido, murmuró Inés, con la cara pegada al suelo. Ella no es humana. Ella es el deseo que se hizo carne, y luego se olvidó de castigar. Esa noche, la imagen de la Virgen María amaneció sin ojos. Y la Biblia del altar tenía una nueva página. Una página escrita con sangre. Y solo 2 palabras: ella vuelve. A veces rezar no llama al cielo, sino al deseo que se esconde entre los bancos. Porque hay oraciones que no piden perdón, piden ser tocadas otra vez. Episodio 4. El sacerdote que escondió la primera tentación. Antes de Clara. Antes de los suspiros en los bancos. Antes de que las oraciones se volvieran gemidos disfrazados. Ya había un secreto enterrado bajo el altar. Corría el año 1913 cuando el padre Elías fue nombrado párroco de San Isidro. Dicen que llegó con los ojos tristes, pero con la voz más firme que cualquier otro. Y con una caja. Una caja que nunca abrió delante de nadie. Una caja que colocó debajo del altar y selló con cera negra. Aquí yace la primera tentación, susurró en su diario, que ni Dios se atrevió a castigar. Décadas después, ese diario cayó en manos del padre Gabriel. Estaba escondido detrás de un ladrillo suelto en la sacristía. Y al abrirlo, la iglesia pareció respirar más lento. Como si algo antiguo sintiera que su nombre estaba siendo recordado. El diario hablaba de una mujer. Pero no tenía nombre. Solo una descripción. Cuando la vi, no supe si arrodillarme o arrancarme los ojos. Pero ya era tarde. Porque ella ya había entrado en mi fe, como un puñal entra en el pecho. El padre Elías confesó en ese cuaderno que la deseó. Pero no en cuerpo. La deseó en espíritu. La deseó rezando. Y en esa plegaria, ella respondió. Una noche, mientras ofrecía misa solo, la vela del altar se volvió negra. Y la caja tembló. Ella está viva, escribió en tinta temblorosa. No envejece. No muere. Solo espera a que alguien vuelva a llamarla, con deseo sincero. La última frase del diario no tenía fecha. Pero estaba escrita con una letra distinta. Apresurada. Como si hubiera sido la última cosa que escribió antes de desaparecer. Ella no quiere castigo. Quiere ser adorada. Esa misma noche, Gabriel fue al altar. Quitó la alfombra sagrada. Golpeó el suelo hasta encontrar la caja. La abrió. Y no encontró reliquias. Ni huesos. Ni libros malditos. Solo una tela negra. Y el olor de un perfume que jamás había olido. Pero que su cuerpo reconoció de inmediato. El primer deseo no nació en la carne. Nació en la fe. Porque cuando un sacerdote se arrodilla con deseo, el infierno no necesita puerta. Solo necesita altar. Episodio 5. El que dejó de creer, y ella lo visitó en sueños. Julián era el organista del templo. Un hombre gris. De fe desgastada. Que tocaba por costumbre. No por devoción. Decía que Dios era un silencio cómodo, y que rezar era como hablarle a una casa vacía. Si Él existe, solía murmurar. Hace tiempo que dejó de escucharnos. Hasta que soñó con Clara. Y ya no volvió a dormir igual. No fue un sueño común. Fue una misa. Una misa sin feligreses. Solo ella, Clara, sentada sobre el altar, con un vestido hecho de niebla y piel. Tocaba el cáliz como si fuera un cuerpo. Y cuando lo miró, no usó palabras. Le transmitió deseo sin moverse, sin hablar, sin rozarlo. Y Julián se sintió adorado. Despertó empapado en sudor. El órgano de la iglesia estaba encendido. Y sonaba, solo, el mismo acorde, una y otra vez. Como un lamento que no quería irse. Como si alguien lo tocara desde el otro lado. Gabriel intentó consolarlo. Solo fue un sueño. Nada más. Pero Julián le mostró la marca en su pecho. Un beso. Una quemadura en forma de labios. Allí donde nunca había sido tocado por nadie. Desde aquel día, Julián dejó de hablar en misa. Solo tocaba. Y cada nota que salía de sus dedos parecía arrancada del vientre del pecado. Los fieles empezaron a sentirse perturbados. Algunos lloraban sin saber por qué. Otros confesaban deseos enterrados desde la adolescencia. Y Clara no estaba. Pero su presencia sonaba.
Se arrastraba por cada acorde. Vivía en cada silencio entre nota y nota. Una noche, Julián dejó de tocar. Se quedó dormido sobre las teclas, con la cabeza apoyada en do menor. Y en su sueño. Clara habló. ¿Ves lo que pasa cuando dejas de creer? Susurró con ternura cruel. Dejas la puerta abierta, y yo entro con todas mis formas. Al amanecer, lo encontraron así, los ojos abiertos, una sonrisa en el rostro, y la misma melodía repitiéndose sola. El que dejó de creer, fue el primero en ser tocado sin manos. Porque cuando la fe se apaga, el deseo entra como oración, que ya no busca salvación. Episodio 6, el bautismo que nadie autorizó. El agua bendita no suele tener color. Pero aquella mañana, estaba roja. Nadie notó cuando ocurrió. La pila bautismal amaneció llena, aunque nadie la había tocado en días. El padre Gabriel se acercó con cautela. Metió 2 dedos. Los llevó al rostro. No era sangre, pero tampoco era agua. Era algo más espeso. Algo que ardía al contacto, pero no dejaba marca. Esto no viene del cielo, dijo con voz trémula. Esto viene de una oración equivocada. Ese mismo día, llegó una mujer al templo. No era Clara. Era una joven con el vientre hinchado, el cabello pegado a la frente por el sudor, y los ojos vacíos. Se llamaba Mariana, y dijo que había recibido un sueño. Me dijeron que bautizara a mi hijo aquí. ¿Quién te lo dijo?, preguntó Gabriel. Una mujer sin rostro, que lloraba dentro del agua. Contra todo instinto, aceptaron. Pero no fue un bautismo. Fue una profanación lenta y hermosa. Mariana se desnudó sin vergüenza. Se metió en la pila como quien entra en un abrazo. El agua roja le llegó al pecho. Bautízalo, susurró, aunque todavía no haya nacido. Y entonces ocurrió. Su vientre brilló. Literalmente. Una luz tibia, oscura, impura, salió de su piel. Y la iglesia tembló. Las velas se apagaron. El órgano, mudo desde la muerte de Julián, tocó un solo acorde. Gabriel no pudo moverse. Los demás huyeron. Menos Inés. Ella cayó de rodillas y gritó. Ese no es un niño. Ese es el deseo que viene en forma de carne. Mariana abrió los ojos. Lloraba. Pero no de dolor. Lloraba como quien recuerda un placer prohibido. Y al salir de la pila, el agua se evaporó. No quedó nada. Ni gotas. Ni humedad. Solo un leve aroma, a pecado recién nacido. Cuando el deseo decide nacer, no espera permiso. No pide bendición. Solo encuentra un vientre dispuesto, y se convierte en hijo de lo que el cielo se negó a mirar. Episodio 7, el hijo que no lloró al nacer. Nació en silencio. Sin lágrimas. Sin gritos. Solo con un suspiro que hizo temblar las paredes del templo. Mariana dio a luz sola. En una de las habitaciones abandonadas del convento. La habían encerrado después del bautismo para protegerla, o para proteger al pueblo de ella. Pero nadie se atrevía a abrir la puerta. No comía. No hablaba. Solo dormía y, a veces, reía en sueños. La noche del parto. Una monja que ya había perdido la fe oyó un murmullo. No era un rezo. Era una melodía suave, demasiado dulce para venir de labios humanos. Se acercó a la puerta. Y entonces, escuchó la voz de Clara. Mariana ya no está. Solo queda el cuerpo que yo toqué. Cuando por fin reunieron valor para entrar. La habitación olía a incienso y a sangre fresca. Mariana estaba sentada, pálida, con los ojos vacíos como pozos sin fondo. En brazos, sostenía al niño. Pero no era un bebé común. No lloraba. No se movía. Solo miraba. Miraba como si supiera lo que ocultaba cada alma en la iglesia. Como si el juicio final comenzara en su mirada. Padre Gabriel se arrodilló. No por devoción, sino por instinto. Algo en él sabía que ese ser no debía ser tocado ni nombrado. Pero lo llamó igual. ¿Cómo se llama? Mariana respondió con una voz que no era suya. Se llama deseo. Porque no fue creado, fue invocado. Esa noche, el niño no durmió. No cerró los ojos ni un segundo. ¿Y dónde lo colocaban? Los crucifijos se torcían hacia él. Como si lo reconocieran. No es el anticristo, dijo Inés. Desde el rincón más oscuro. Es peor. ¿Peor?, susurró Gabriel. Sí, porque fue concebido sin odio. Sin lujuria. Sin rabia. Solo con deseo puro. Y eso ni Dios supo cómo castigar. Cuando un niño nace sin llanto, es porque el mundo debe temer su silencio. Porque hay nacimientos que no traen vida, traen memoria de lo que el cielo olvidó. Episodio 8, el niño que habló sin usar palabras. El niño no lloraba. No reía. No emitía sonido alguno. Pero hablaba. Oh, sí, hablaba, no con la voz, sino con la memoria de los demás.
El primero fue el sacristán. Un hombre viejo, endurecido por los años y por pecados que ni Dios ya recordaba. Una mañana, mientras barría el templo, se detuvo en seco, soltó la escoba, cayó de rodillas, y empezó a murmurar. Yo toqué a mi hermana cuando teníamos 8. ¿Qué dices, Gregorio?, gritó el padre Gabriel. No lo recordaba. Lo había olvidado. Lo había enterrado. ¿Quién te lo hizo recordar? El niño solo me miró. No fue el único. Una madre de familia empezó a sangrar por los oídos al entrar a la iglesia. En el hospital, cuando volvió en sí, lo único que dijo fue: vi a mi bebé ahogado, pero nunca tuve un hijo. Nunca, hasta que su hermana confesó. Te obligaron a abortar con 13. Lo bloqueaste. No lo soportaste. El niño no tenía nombre en los registros. No hablaba en voz alta. Pero cada vez que alguien se le acercaba, algo roto dentro de ellos despertaba. Un recuerdo enterrado. Una culpa olvidada. Un deseo que no sabían haber sentido. Y en todos esos casos, el niño solo los miraba. Fijo, silencioso, como si estuviera devolviendo lo que nunca debió haberse callado. Padre Gabriel quiso probar algo. Colocó una cámara frente a la cuna. Nada ocurrió por horas, hasta que el lente se rompió solo. Y en el audio, una sola frase, susurrada por una voz femenina. El deseo no se enseña, se recuerda. Esa noche, Gabriel quemó el confesionario. Y al hacerlo, el fuego dibujó, por un instante, la silueta de Clara, con los ojos cerrados y la boca abierta, como si aún estuviera pariendo pecados. El niño no necesita palabras. Él despierta el deseo dormido en ti, el que negaste, el que olvidaste, el que te convirtió en lo que eres. Y en su silencio, todos volvemos a pecar. Episodio 9, el hombre que murió de placer. Lo encontraron sonriendo. Los labios entreabiertos. Los ojos húmedos. El cuerpo aún tibio. Estaba abrazando al niño. Se llamaba Ernesto. Era un visitante. Un místico de otro pueblo. Conocido por purificar espíritus y expulsar obsesiones. Decía que el mal no entra por los demonios, sino por los deseos no confesados. Cuando escuchó los rumores del niño que despertaba pecados con la mirada, viajó hasta San Isidro. Llegó solo, con una cruz de madera vieja y un libro de rezos que parecía más usado que leído. Si el deseo no ha sido castigado, dijo al llegar, lo haré yo. No deberías tocarlo, advirtió Inés. Él no está aquí para ser vencido. Está aquí para ser sentido. Ernesto ignoró la advertencia. Entró a la sacristía donde lo guardaban, donde lo ocultaban, donde nadie más se atrevía a quedarse a solas. Y entonces ocurrió. Abrazó al niño. Con fuerza, con compasión, con fe, pero también con una ternura que no sabía que habitaba en él. Sus ojos se cerraron. Su pecho se expandió como si inhalara un perfume sagrado. Y su corazón se detuvo. No por miedo, no por castigo, sino por un éxtasis imposible de narrar. Murió como mueren los santos en ciertas visiones, con una sonrisa que no cabe en este mundo. El padre Gabriel intentó retirarlo de los brazos del niño, pero no pudo. La carne de Ernesto estaba fusionada al cuerpo del bebé, como si lo hubiera absorbido, como si el deseo, por primera vez, hubiera sido aceptado, y no supiera soltar. Esa noche, Mariana se despertó del coma en que había estado desde el parto, y solo dijo una frase: ya sabe lo que es ser amado. Ahora aprenderá a pedirlo. Hay placeres que el cuerpo no puede contener. Y cuando el deseo no busca ser saciado, sino venerado, el alma se rinde. Y muere sonriendo. Episodio 10, los que escucharon su voz por dentro. No abrió la boca. Pero todos empezaron a escucharlo. No era un llanto. No era una palabra. Era un susurro. Dentro del pecho. Como un pensamiento que no era suyo. Como una caricia mental que despertaba algo dormido en lo más profundo del alma. ¿Lo oyes?, preguntó la hermana Lucía, con los ojos en blanco. ¿El qué?, dijo el sacristán. Me está llamando. Pero no con nombre, con deseo. Los que se acercaban al templo no caían al suelo. No gritaban. Solo se detenían. Respiraban hondo. Y empezaban a sonreír con una calma perturbadora. Algunos entraban al confesionario sin haber pecado. Y salían confesando cosas que no sabían que deseaban. Un hombre pidió casarse con su hermana. Una anciana rogó por sentir un orgasmo antes de morir. Un seminarista se arrodilló frente al altar, y empezó a lamer las baldosas con lágrimas en los ojos. Y el niño seguía en su cuna. En silencio. Con la mirada baja. Pero dentro de cada uno. Ya estaba hablando. No con palabras. Con imágenes. Con promesas. Con placeres posibles. Una noche, el padre Gabriel se encerró en su habitación. Se ató las muñecas con rosarios.
Se tapó los oídos con cera de vela. Pero soñó. Y en el sueño, el niño se acercaba flotando, sin tocar el suelo, con una corona de espinas que sangraba a placer. ¿Qué eres?, gritó Gabriel. Soy lo que todos pidieron, en silencio. Lo que negaste con los labios, pero abrazaste en tus pensamientos. Gabriel se despertó empapado. Y con una sola frase escrita con ceniza en la pared. La pureza no te salva del deseo. Solo lo esconde. No todos escuchan voces. Algunos sienten una necesidad que no pueden nombrar. Una presencia que no toca, pero penetra. Y cuando el deseo habla desde dentro, nadie vuelve a ser inocente. Episodio 11. El que intentó matarlo, y se enamoró. Se llamaba Tomás. Es militar. Convencido de que el mal no se cura con rezos, sino con fuego. Lo enviaron desde la diócesis vecina. No como un hombre de fe, sino como un hombre de acción. No lo vean como niño, dijo al llegar. Es un error del cielo, y los errores se eliminan. El padre Gabriel lo miró con lástima. No entiendes. No es que no podamos matarlo. Es que no sabemos si queremos hacerlo. Tomás no escuchó. Esa noche, esperó que todos durmieran. Entró en la sacristía con un cuchillo envuelto en salmos. Y al verlo, dormido en la cuna, algo en su cuerpo tembló. No de miedo, de reconocimiento. Porque por un instante, Tomás recordó a la única persona que amó. Un hombre, un compañero de guerra. Uno que murió sin haber sido tocado. Sin haber sido confesado. Sin haber sido amado. ¿Y el niño? El niño le mostró eso. No con imágenes, sino con una sensación. Lo que hubiera sentido si lo hubiera abrazado. Tomás cayó de rodillas. Soltó el cuchillo. Y empezó a llorar. No por culpa, sino por ternura. Por un amor que nunca vivió. Por un deseo que reprimió con años de obediencia, violencia y silencio. No puedo matarte, susurró. Porque por primera vez, siento que estoy vivo. El niño abrió los ojos. Lo miró. Y por primera vez, sonrió. El día siguiente, lo encontraron dormido junto a la cuna, con la cabeza en el suelo, y el pecho abierto. No por violencia, sino por una herida que nadie supo explicar. Dentro del pecho, en vez de corazón, solo había un lirio blanco. Fresco, sagrado, húmedo. Quiso matar al deseo, pero lo abrazó, y al hacerlo, fue amado de la única forma que conocía, desde dentro. Porque hay quienes mueren, por lo que nunca se atrevieron a sentir. Episodio 12. La palabra que el cielo se negó a escuchar. Aquel amanecer no tuvo pájaros. El viento no tocó las campanas. Y el sol tardó en cruzar el umbral de la iglesia. Fue el día en que el niño se levantó, sin ayuda, sin temblores, sin milagro. Solo se puso de pie, como si ya lo hubiera hecho antes. En otros cuerpos, en otras eras, todos lo sintieron antes de verlo. Una presión en el pecho, un calor en el centro del estómago, un deseo que ya no era tentación, sino certeza. El padre Gabriel cayó de rodillas al instante. No por fe, por reconocimiento. Él no es creación del demonio. Es lo que Dios olvidó nombrar. El niño caminó hasta el altar. Cada paso hacía temblar las velas, como si su sombra hablara otro idioma. Se detuvo, miró hacia arriba, y habló. Una sola palabra. Solo una. Devuélveme. La voz no retumbó en el templo. No rompió vitrales. No asustó palomas. Pero los ángeles bordados en los mantos sagrados comenzaron a sangrar por los ojos. Y una grieta recorrió el cielo del techo. Como si la misma bóveda del Creador temblara ante lo que escuchó. Inés gritó. No es una súplica. Es una orden. Porque esa palabra no fue dirigida a nadie aquí. Fue una demanda, lanzada hacia lo alto. Una exigencia a quien lo abandonó. A quien lo gestó con el fuego de todos los deseos. Y luego lo negó. La cruz del altar cayó. No hacia el suelo, sino hacia el niño. Como si se rindiera. Y por primera vez, el templo entero se quedó en silencio. No de paz, sino de espera. Él no pidió amor. No pidió fe. No pidió venganza. Solo pidió regresar. A un lugar que ya no lo reconoce. Porque el deseo, cuando es puro, no quiere ser adorado. Quiere ser aceptado. Episodio 13. El silencio que descendió desde el cielo. Después de que el niño pronunció la palabra, todos esperaron una señal. Un trueno. Un ángel. Una llama. Un castigo. Pero lo que descendió fue el silencio. Y no uno común. Era un silencio sagrado. Un vacío tan absoluto que hacía doler los huesos. Las campanas dejaron de sonar para siempre. Los relojes se detuvieron. Incluso los perros del pueblo. Esa noche, no ladraron. ¿Qué significa esto?, preguntó Mariana, sosteniendo al niño contra su pecho.
Que el cielo ha respondido, susurró Inés. Y su respuesta es no responder. El padre Gabriel lloró por primera vez desde su ordenación. No por miedo, sino por certeza. El deseo habló, pero el Creador no lo reconoció. Afuera, el pueblo entero cayó en una quietud insoportable. Los niños no jugaban. Las madres no cantaban. Los hombres rezaban, pero sus palabras no subían. Las oraciones flotaban unos centímetros y se disolvían. Como si el cielo hubiera cerrado la puerta. Como si la misericordia estuviera suspendida, hasta nuevo aviso. Esa noche, Clara volvió a aparecer. No caminó. No tocó. Solo miró desde el fondo de la iglesia. Vestida de blanco. Y con una sonrisa que dolía en los ojos. Lo han escuchado, dijo con voz casi maternal. Y no han dicho nada. Porque el deseo no se revoca. Solo se observa. Y entonces, algo cambió. El niño, por primera vez, pareció decepcionado. No triste. No furioso. Solo, vacío. Se sentó frente al altar. Y comenzó a escribir en el suelo con sus propios dedos. No usó tinta. Usó sombra. Lo que escribió nadie lo entendió. No eran letras. No era idioma. Era revelación. Y así habló el deseo al cielo. Y el cielo respondió con su peor castigo. La indiferencia divina. Porque no hay dolor más profundo que existir. Y no ser reconocido por quien te creó. Episodio 14. Los que dejaron de ser solo humanos. El silencio no se quedó en el templo. Se deslizó por las calles. Entró en las casas. Se mezcló con el aire. Y entonces, comenzó la transformación. No fue repentina. No hubo gritos ni cuerpos retorcidos. Fue sutil, sagrado y perversamente bello. El primero fue el panadero. Lo encontraron desnudo, cubierto de harina, horneando figuras humanas con los ojos cerrados y el rostro lleno de placer. Al probar una, los vecinos cayeron de rodillas, llorando, no de culpa, sino de éxtasis. La maestra del pueblo dejó de hablar en clase. Solo dibujaba en la pizarra formas curvas, versículos sin Biblia, palabras que hacían que los niños se tocaran el pecho sin entender por qué. Y las monjas, una a una, comenzaron a cantar salmos al revés, no como blasfemia, sino como si algo dentro de ellas hubiera entendido un significado oculto. Ya no son solo ellos, dijo Inés. Es el deseo. Está cambiando lo humano. En lo que fuimos antes de la culpa. El padre Gabriel trató de reunir a los fieles. Quiso rezar, exorcizar, bendecir. Pero al abrir la boca, no salieron palabras. Solo un suspiro, largo, profundo, como si su alma también quisiera rendirse. Mariana, con el niño en brazos, lo miró desde la puerta del altar. ¿Ves, padre? No fue castigo, fue revelación. Ya no necesitamos cielo, porque ya no tememos al infierno. Y Clara, desde lo alto del coro, susurró con voz partida. El silencio de Dios ha liberado la otra forma de fe, la que no necesita redención, solo entrega. Esa noche, todo el pueblo durmió en la calle, unidos, abrazados, sin ropa, sin nombre, sin pecado, solo cuerpos, rezando con la piel. El deseo no posee, despierta, y cuando lo sagrado se mezcla con lo carnal, no hay regreso, solo la verdad que arde, que fuimos hechos para sentir, y que alguien, en el principio, intentó prohibirlo. Episodio 15, la palabra que Dios jamás se atrevió a pronunciar. No quedaba nada del pueblo de San Isidro. Las casas aún estaban en pie. Las campanas aún colgaban. Pero lo que vivía dentro de cada cuerpo, ya no era lo mismo. Los rostros no tenían culpa. Los rezos no pedían perdón. El deseo se había vuelto fe. Y la fe, cuerpo. Y en medio de todo, el niño ya no era niño. Había crecido sin crecer. Sus ojos tenían edades que ningún calendario podía contar. Y cuando caminaba, los relojes se detenían. No por magia, sino por respeto. Clara caminaba detrás de él. Ya no como madre, ni como sierva, sino como testigo. Es hora, dijo. Hazlo. Frente al altar, el niño levantó una mano. No para bendecir, ni para condenar, sino para decir. Durante 14 episodios, él había despertado placeres, memorias, heridas ocultas, pero nunca habló más de una palabra. Ahora, lo haría. Abrió la boca, y del fondo de su garganta, no salió voz, salió una revelación. No en idioma, no en sonido, sino en forma pura, un eco que rompió vitrales sin hacer ruido, una vibración que hizo sangrar a los santos pintados, un temblor que bajó desde el cielo como si alguien, muy por encima de las nubes, se hubiese puesto de pie, por fin.
Y entonces la palabra fue pronunciada. Nadie supo repetirla, porque no era para ellos. Era para él, para el Creador. Una palabra olvidada por siglos. Una palabra que, si se dijera en voz alta, haría arder las páginas de cada Biblia. La primera palabra que Dios nunca se atrevió a decir cuando nos creó. La palabra que amaba sin condición. La que perdonaba sin castigar. La que deseaba sin culpa. Después de decirla, el niño cayó de rodillas. ¿Y el cielo? Lloró. No lluvia, no fuego, sino luz. Una luz tibia, compasiva, como si el mismo cielo, al fin, se rindiera y aceptara que se había equivocado. Porque el deseo nunca debió ser prohibido, solo comprendido. Y así terminó el silencio. No con castigo, no con milagro, sino con una palabra que Dios guardó por miedo, y que ahora, pronunciada por labios humanos, redimió incluso lo que jamás se confesó.